contarnos un poco cómo empezó este conflicto, esta lucha al Garrahan? Sí, bueno, nosotros venimos de muchas luchas históricas y no es que hemos peleado solo con este reclamándole a este gobierno, sino a los anteriores también. En este caso, la diferencia, porque hemos reclamado en 2022, en 2020 fue por el tema de los elementos de protección personal, bueno, en 2018 por el jardín maternal que se estaba cerrando y logramos que se amplíe. Bueno, la diferencia creo que de este conflicto con otros es que, bueno, fue una caída salarial muy profunda, de golpe, Sí. después de la devaluación. Creo que en esto es lo que les pasa a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en este momento. Y, y lo que empezamos a ver es que se empezaron a ir efectivamente profesionales del equipo de salud, se fueron 300, se fueron no solamente personal de planta, sino residentes y becarios, y esto iba dejando vacíos, dejó, de hecho hay un daño que tiene el hospital como consecuencia de, bueno, del intento del gobierno de destruirlo, de vaciarlo, no con despidos, pero sí con la asfixia salarial Tal permanente, cual. sostenida, que hizo que muchos profesionales que son de la línea intermedia, ¿no es Mm, cierto?, que son los de 40, eh, que, bueno, se fueron porque son jornadas extendidas, claro. pacientes muy complejos, personal muy formado, con mucho nivel científico, investigadores, ¿no es cierto?, que los hemos perdido. Y de hecho ayer mismo hablábamos con una jefa de un servicio que está por jubilarse y dice, no, perdí a la generación intermedia y ahora tengo un equipo muy joven y encima precarizados, porque los Claro. pocos que han reemplazado son con contratos de locación, que allá hace un año y medio, en este caso, que están con un contrato de locación, no tiene permanencia, no tienen vacaciones, no tienen los mismos derechos que el personal de planta Claro. permanente, ¿no? Entonces es todo parte de un plan eh, de flexibilización laboral que lo están poniendo de hecho en práctica en el hospital, vaciándolo, bueno, y cambiando todo esto que es justamente la raíz del hospital, que es el equipo, ¿no?, de salud. Y esto hizo que se empiece a movilizar gente de todos los servicios, de todas las profesiones, con mucha unidad en el frente de lucha que se Mm, formó, en donde estuvo todo el mundo involucrado, inclusive con sus métodos y su estilo, las jefaturas intermedias que nos empezaron a llamar para decirnos de quién es la responsabilidad médica de lo que se está dejando de hacer o de la prolongación de los tiempos de espera en chicos que tienen emergencias médicas y cuidados de alta complejidad crónicos y que, bueno, eh, frente a una dirección y un consejo que no hablan, no interactúan con nosotros ante los reclamos y no dan ninguna solución, lo que empezó a pasar fue esto. Y bueno, a partir de ahí, reuniones, empezaron a surgir, bueno, desde la Asociación de Profesionales y mm, Técnicos, que es el sindicato que yo represento, agrupa la mayoría de los profesionales y técnicos del hospital, pero que con el que tienen simpatía muchos trabajadores que por ahí no son profesionales y claro. técnicos, pero recurren, ¿no?, a la Asociación de Profesionales y Técnicos porque es un sindicato propio del hospital y independiente de los gobiernos y plural, pluriprofesional, en donde, bueno, tratamos de canalizar siempre los reclamos individuales, los reclamos colectivos, tratando de tener diálogo con las autoridades, y bueno, resolviendo todo con la base, en asambleas, recorremos el hospital y este fue un conflicto muy especial, largo, difícil, en donde, bueno, ya hace un año desde agosto, sí, desde octubre, que las autoridades no nos reciben. Desde octubre. No nos reciben, o sea, tenemos cientos de notas y hemos enviado cartas, documentos Mm, por conducta antisindical, porque somos autoridades reconocidas por el Ministerio de Trabajo, no pueden no recibir, no claro. contestarte las notas, bueno, no han cedido en esto y, y bueno, entonces fue un conflicto duro, ¿no?, para todo el equipo de salud.
pero también hay que decir, nunca estuvimos solos. Las familias Garrahan han salido a tomar la causa como propia, era su hospital, y nos han llegado mensajes y nos llegan de todo el país, de Entre Ríos, de Corrientes, de Neuquén, de La Rioja, de Tierra del Fuego, de Mendoza, de Neuquén, y han hecho una unidad de las familias a nivel federal, le han ido a golpear la puerta a los gobernadores, diciéndole, mirá que acá son 700 pacientes de Tierra del Fuego, creo, ayer me decían 5.000 de Corrientes que por año vinieron al hospital, entonces esto hace que ellos sientan el hospital muy cerca, y eso también hemos confluido en una organización que llamamos Cabildo Abierto, que de hecho el 13 de noviembre a las 16 horas estamos convocando un cabildo abierto en el hall de combate de los pozos, y también por Zoom a todas las organizaciones con las que venimos confluyendo, que son organizaciones de la salud, pero también del movimiento de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, sindicatos independientes. Bueno, hemos confluido con muchos compañeros de ARSAT en este camino de lucha de la ciencia, la tecnología, gente del CONICET, pero también aeronavegantes, la Central de Trabajadores del Transporte, porque los hemos ido a buscar, porque nos dimos cuenta que era una lucha que se ganaba si nosotros lográbamos confluir en armar, ¿no? Unidad en la diversidad que somos, y dar pasos en conjunto para poder resistir ante un plan económico del gobierno que viene por nuestros derechos, por nuestros hospitales, que abandona a las personas con discapacidad, que viene por la universidad pública. Entonces ahí hay una necesidad de unir todo lo que está sectorizado, fragmentado, y existe todavía, porque la ley de emergencia en salud pediátrica aún no está aplicada. Claro. Tampoco la ley de emergencia en discapacidad, y tampoco la ley de financiamiento universitario. Entonces son sectores con los que nosotros ahora queremos ser muy solidarios, y porque además se viene una reforma laboral, y creo que los sectores que luchamos tenemos que seguir ampliando nuestro campo de lucha, a fin de que los derechos que hemos alcanzado, conquistado con muchos años de lucha, no se pierdan, ¿no? Sí, y pensaba mientras te escuchaba cómo se fue el gobierno metiendo de alguna manera con sectores tan sensibles para la sociedad. ¿Vos por qué crees que eso sucedió? Pienso en el Garrahan porque es a nivel país, digo, como vos decías, es emblemático. Sí. Es un gobierno cruel, que ve solamente los intereses de los grupos económicos más concentrados, y entonces piensa en nuestro país sin tener en cuenta la inclusión de personas que necesitan del Estado para poder vivir, para tener calidad de vida. Nosotros como sociedad hemos avanzado mucho. Argentina ha avanzado mucho en lo que son derechos humanos. Después de la pandemia yo me di cuenta que hubo un salto en cuanto a la conciencia que tenemos de la responsabilidad de cuidados, que ahí quedó claro, porque nosotros teníamos en pandemia, por ser esenciales, teníamos que ir a trabajar, claro, pero los chicos no tenían escuela. Entonces hubo mamás al principio de la pandemia que decían, yo soy esencial, tengo que ir a trabajar, entonces han quedado los chicos solos, sí, nenes chiquitos en responsabilidad de un niño, de un chico de 12, de 15 años. Sí, que era un niño también. Y esto nosotros desde la Asociación de Profesionales, escuchando, dijimos, espera, esto no puede ser, porque ¿qué pasa si le pasa algo al niño que está solo en su casa? ¿A quién le van a ir a reclamar? ¿A la mujer trabajadora o al papá? Y el papá no puede faltar al trabajo porque no tiene una licencia especial para cuidar al hijo, no teníamos teletrabajo. Entonces ahí yo empecé a ver que salieron inclusive algunos manuales sobre las responsabilidades de cuidado, que no son tan individuales, son de toda una sociedad. Entonces si no está la escuela, que cumple un rol en cuanto a educativo, pero también de cuidar a los chicos en el tiempo que los padres están trabajando. Y si no, tiene que haber lugares para, si avanzáramos más en ese sentido, tendríamos que tener
dispositivos de cuidado para que nos permitan ir a trabajar y que nuestros hijos estén seguros, ¿no es cierto? Y que eso no es una... Si vos no tenés plata para pagar a una persona que cuida a tus hijos, ¿cómo haces para sustentar la vida de tus hijos también? Bueno, sí, es una cadena, claro, de cosas que vos decís. Seguro. No, ¿Y qué pasa serán. si vos tenés una persona dentro de esa responsabilidad de cuidado, tenés una persona que tiene una discapacidad y que necesita cuidados especiales? ¿Quién garantiza esos cuidados? Tenemos que ayudar a esas familias. Sí. El Estado tiene que garantizar el sostén de esas familias y han recortado pensiones de una manera brutal, han recortado el transporte, o sea, desfinancian, asfixian, cortan a partir de una concepción de que tienen que lograr un déficit cero, cortan por donde más débil es la cadena, ¿no? Que son las personas que tienen discapacidad, las familias, la salud pública. Nuestra primer marcha así desde el Cabildo Abierto fue en defensa de la salud y la vida, cuando desarticularon las direcciones del Ministerio de Salud, de VIH, de tuberculosis, de todas las enfermedades infectocontagiosas que no desaparecieron, están bajo un control epidemiológico que necesariamente tiene que ser del Estado nacional, porque tiene que ser equitativo a lo largo y ancho de todo el país. No podés abandonar a las provincias y decir, bueno, que el dengue cada provincia lo controle como pueda. No, tiene que haber una línea... Una política del Estado. Claro, y en ese sentido el Ministerio de Salud tiene un rol muy importante, fundamental, y lo mismo en todo lo que es, bueno, la COFESA como organismo que regulaba todo lo que eran las residencias y otros temas que tienen que ver la conexión del Ministerio de Salud con todos los ministros de salud de todo el país. Bueno, de manera unilateral el ministro de Salud, sin consultar a la COFESA, cambió las condiciones de trabajo de los residentes, que es un programa de formación excelente, los transformó en becas sin derechos laborales, y esto todavía no se resolvió, ¿no? Entonces vos fíjate por dónde es que pasa no es una tijera, dicho por el gobierno es una motosierra. Y en nuestro hospital fue la asfixia salarial, y mientras en el ejercicio 2024, a partir de informes que pidieron diputados que fuimos a buscar para pedirles ayuda en lo que estaba pasando en nuestro hospital, el informe 2024, el balance muestra que hubo 40.000 millones de pesos en un fondo de inversión que debía ser destinado a obras de infraestructura y al ítem recursos genuinos de nuestro salario, y quedó en un fondo de inversión, en esa bicicleta financiera, y sobró plata durante el ejercicio 2024 y recortaron 30% el gasto en medicamentos oncológicos, que eso sigue pasando, y las familias nos vienen diciendo, bueno, ahora hay que resolver el tema de los medicamentos de los chicos que necesitan ese medicamento urgente, y lo burocratizan a través de trámites, entonces se demora el tiempo de inicio de un tratamiento, y esto lo han dicho muchos jefes de servicio, los médicos especialistas, los oncólogos, todos han salido a poner en alerta lo que estaba pasando en el hospital, y creo que en ese sentido los medios, la mayoría, ¿no?, de los medios de comunicación fueron muy consecuentes, se han instalado en el hall de combate de Los Pozos con nosotros prácticamente en cadena nacional, y han permitido que todas las voces se escuchen, todas las voces, desde el personal de mantenimiento, los administrativos, que fueron muy atacados por el gobierno cuando decían que había más administrativos que médicos, han dicho que éramos ñoquis, que bueno, que el reclamo, escuché en un programa que el reclamo en realidad era porque ponían el control biométrico para el ingreso, y nunca fue un reclamo sindical el control biométrico para el presentismo, y bueno, y en este momento estamos como tomando conciencia de la repercusión que tiene esto en la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, que en estas reuniones ampliadas y ampliadísimas del Cabildo Abierto nos decían, es central que salgamos todos a defender al Garrahan,
porque si gana el Garrahan, ganamos todos. Claro, gana ¿no? un país. Y yo escuchaba esto y sentía responsabilidad, le decía a mi compañero, qué responsabilidad, porque que otros trabajadores y trabajadoras que están pasando por situaciones urgentes también, tomen la causa Sí. y la tomen como propia y llenen las plazas y el Congreso. Es la solidaridad de los trabajadores y trabajadoras, que eso yo lo sentí, para mí es como una experiencia muy a flor de piel, ¿no? Sí, muy... Es muy emocionante cuando vos ves tantos trabajadores y trabajadoras que no están trabajando en el Garrahan, pero hacen suya una causa de los trabajadores, y eso es algo que pega, ¿no? Estoy así. Tengo un nudo en la garganta, pero emociona mucho la pelea de ustedes. Nos duele también, ¿no? Hay una parte de la sociedad que nos duele que suceda esto, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué pensás de esta sociedad que vota como vota? No quiero juzgar a la sociedad que vota como vota, porque creo que cuando yo hice todo un camino, y antes, cuando yo solamente estudiaba y trabajaba y no tuve mucha experiencia de centros de estudiantes, Sí. fue más por ahí uno está como al margen de los trasfondos políticos, y vos votás casi instintivamente. Entonces vos fíjate que el voto de la población va de un extremo al otro, va y viene, y responde, creo, a una crisis política, una crisis de los partidos políticos en poder dar respuesta a las necesidades más urgentes de la población. Entonces, hay ahí algo, creo que es multifactorial el tema de por qué. Hoy escuchaba una entrevista, ¿no?, que le hacían a un joven que decía, claro, porque está precarizado, no tiene ningún derecho laboral, y desde ahí dice, bueno, voto porque algo tiene que cambiar, Claro, dice sí. el chico, ¿no? Voto porque algo tiene que cambiar. Sí, pero vos sabés que el plan del gobierno es este y este y este. Sí, eso está mal, dice, que trabajemos 12 horas, sí, eso está mal. Pero bueno, lo que pasa es que tiene que haber un cambio, entonces lo que es un reclamo también al gobierno anterior, creo, o a cómo los partidos políticos están pensando sus programas de gobierno para incluir, quizás tocar los intereses, que es difícil tocar porque son los intereses de los grupos más concentrados, pero que serían la única forma de poder dar respuesta a una población que tiene emergencias elementales. Sí, claro. Elementales, ¿viste? Porque, y esto nosotros lo venimos conversando con trabajadores y trabajadoras que vienen de distintas corrientes políticas, Sí. Y dicen, lo que pasa que la realidad mía es que tengo un tacho de agua para, que junto el agua en un tacho y con eso cocino, y después en ese mismo tacho tengo que juntar el agua para bañarme, y no tengo servicios y no tengo, y entonces desde la mirada de esa persona que a lo mejor viene excluida y con una pobreza estructural desde hace mucho tiempo, buscan una salida. Entonces creo que los gobiernos, los partidos políticos, los que tienen que buscar es de qué manera toman el guante de la responsabilidad de darle respuesta a esa población, anunciando un programa de gobierno que a lo mejor no le va a simpatizar a los bancos. A los 3 o 4 que la tienen todas. Claro, que tienen así. Yo escuchaba a veces, ¿cómo es que se llama este diputado que decía, que ahora está como presidente de la Comisión de Presupuesto? Y que hablaba de los ajustes que tenía que hacer una familia, y decía, bueno, no, si tenés 2 lanchas, no te compres 3. Hablaba de lanchas. Hablaba de propiedades. Y yo decía, pero este hombre no tiene la menor idea de lo que es el presupuesto de una familia, y cuáles son los ajustes que tiene que hacer una familia que ya tiene un sueldo que no le alcanza para llegar a fin de mes. Y ayer estuvimos en una asamblea con los trabajadores municipales de la salud de La Matanza, y ya habíamos estado el mes pasado
y ellos ganan 400.000 pesos. Es una vergüenza. Y son profesionales, trabajadores de la salud. Y la asamblea yo también, ¿cómo no vas a llorar si te dicen? El problema es que en la cacerola de la cena no hay para poner comida. Si eso está pasando, no puede pasar. Alguien tiene que atender esa demanda. Sí. Y no la están atendiendo en la Municipalidad de La Matanza. Entonces, hay que atender esas necesidades urgentes de las familias, porque si no, claro, las familias van a decir, bueno, che, alguien que haga algo para cambiar esto, ¿no? Y por eso creo que es muy mezclado el voto. Hay mucha población que no fue a votar. Claro, sí, más de un 30%. Eso es un signo también, porque por lo general, desde que estamos en democracia, a la mayoría de la población les gusta ir a votar. Sí, es un acto democrático hermoso. Claro, O sea, y es como que Es más, sienten creo que que pueden antes ejercer un poder, una participación, y sobre todo los que pasamos la dictadura, en la fiesta que fue poder estar en democracia y estos años de democracia, pero evidentemente hay una deuda que deja la democracia sobre la población, y que ahí es donde los partidos políticos me parece que tienen que hacer sus ajustes, replantearse los programas, empezar a hablar de los programas de gobierno para realmente volver a politizar. También hay unas campañas tremendas para despolitizar. sí, Bueno, sí, de hecho, en el programa donde estuve, Feynman pensaba que yo era una Carmelita descalza y ahí le caía bien, o que yo era Heidi, ahí le caía bien. Es el lugar que esta gente de la ultraderecha pretende que tengamos las mujeres. Entonces, se enoja cuando una profesional de la salud, que yo soy orgullosa de la carrera y me encanta la carrera que elegí y toda la trayectoria mía, y me encanta atender a los pacientes. Ahora estoy en un rol sindical, como representante sindical, elegida por mis compañeros y compañeras del equipo de salud. Y también tomo ese trabajo de una manera profesional, Claro. porque tenés que involucrarte en otras cosas, tenés que conocer todo el hospital, ya no solo tu servicio, tenés que entender cuáles son el problema de la enfermería, qué pasa a los trabajadores que están en imágenes, por ejemplo, qué son las radiaciones ionizantes, cómo les afectan, por qué tienen que tener considerados los riesgos de trabajar en imágenes. Y eso también requiere que uno se ponga a estudiar, ir a hablar con los compañeros, y todo eso, si lo haces con responsabilidad, y está muy bien, porque si no, ¿quién lo hace? Claro. Sí. ¿No? Sí, no, estaba pensando mucho, Norma, en esto que decías por la pregunta de Noé, ¿no? Porque me parece que es mucho más complejo. Ayer escuchaba una nota a Susie Shock, que ella hablaba como de otra humanidad. Hay otra humanidad, digamos. Creo que la pandemia también ahí hizo sus estragos, Sí, ¿no? sí. Quizás para bien, para mal, Siempre digo, es una de cal y una de arena. sí, pero yo lo que creo y con lo que te escuchaba decir que coincido es, bueno, evidentemente hay algo que cambiar y que pensar de nuevo. O sea, de Yo nuevo creo que realmente. Sí, sí. Porque hay unas generaciones como muy distintas, y yo lo que siento es que hay una sociedad adultocentrista que desestima mucho a esas nuevas generaciones que bueno, que atravesaron una pandemia, que terminaron el colegio a través de una pantalla, como decía, que estaban en sus casas, que supuestamente estaban seguras en su casa, pero estaban en una pantalla. Sí, tal cual. Y me parece que ahí hay como esto, algo que pensar nuevamente. Seguro, por eso es muy importante el conflicto largo del hospital, y estos paros que son paros activos, con permanencia en el hall de combate de los pozos del hospital. Sí. Y entonces tenés la oportunidad muchas horas para hablar hablar entre nosotros. Y eso, yo ya te digo, no tengo centro de estudiantes, entonces fui en esta actividad cuando fueron las tomas de las universidades, y es muy parecido el clima, porque ahí explicaba una profesora que la toma en la universidad lo que hace es cambiar la rutina de la universidad. Es decir, acá está pasando algo,
porque cambia la rutina y entonces los propios trabajadores y estudiantes intercambian y conversan sobre lo que está pasando. Porque vos entras al hospital, ponele a la mañana, que entran muchos temprano, todo el mundo entra con el celular así. Y somos como un ejército, ¿no? Sí. Tum, 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 tum. Nadie habla con el otro, directo. Así. Sí. Y eso quedó un poco después. Sí, es verdad, nos llevan al individualismo, a la desesperanza, al sálvese quien pueda. Y eso cala en la población. Entonces, cuando el hospital amanece distinto y fichamos o ahora pasamos el rostro y nos quedamos en el hall de combate de Los Pozos y empezamos a organizar charlas para reflexionar. Hemos hecho charlas con los organismos de derechos humanos, vino el doctor Pérez Esquivel, entonces tomamos conciencia de lo que significa la salud como un derecho humano elemental y cómo defender eso y lo que está en juego cuando se intenta cerrar un hospital, qué significa, ¿no? Atacar al hospital no es solamente atacar a los trabajadores, sino todo lo que se genera de conocimiento alrededor de esos trabajadores que son científicos, profesionales de muy, muy alto nivel de formación, ¿no? Y que te digo, dan la vida por los pacientes. Es increíble la responsabilidad del equipo de salud en el hospital. Entonces, despreciar que esos, no tener en cuenta desde el Consejo de Administración y la dirección, se me están yendo los mejores profesionales y pretender que eso es una buena gestión es imposible. Entonces, pero creo, rescatando esto, ¿no? Lo colectivo, la vigencia que tiene, lo colectivo, la conciencia, ¿no? que pueden tener los trabajadores y trabajadoras a la hora de defender un hospital, junto a las familias, que también son, nosotros atendemos hijas de trabajadores, claro. ¿no? Y que muchos pediatras, y bueno, yo soy nutricionista, decimos vienen empeorados porque vienen empobrecidos también y les falta comida, les faltan recursos, no tienen plata para cargar la SUBE. Está muy desarmado el tejido social y el gobierno está por allá arriba, lo mismo que las autoridades, mirando para otro lado completamente, ¿no? Sí, los medios hegemónicos, como bueno, vos lo viviste con Feynman, digo, atacando a los laburantes, ¿no? Y eso es una manera también de traer y poner sobre la mesa que no tienen argumentos, porque el enojo es porque no tenés argumentos, sí, ¿no? Sí, básicamente. Sí. Y responde a una línea del gobierno de ahora, bueno, cerrar el conflicto de alguna manera, resolviendo el tema de los salarios, poniendo plata, y ahora lo que viene, que ayer empezaron a llegar, son sumarios, denuncias contra los sindicatos que nos pusimos al frente de la lucha y las ahora personas. Viene el castigo, ahora viene el castigo, no sea cosa que el resto de los trabajadores se den cuenta que se puede conseguir un 60% de aumento salarial si luchas en unidad, si articulás adentro de tu trabajo y afuera con otros trabajadores. Y también es un llamado de atención para la CGT. Bueno, ahora hay autoridades nuevas, anuncian que no van a aceptar la reforma laboral, pero no es solo lo que viene, es lo que está pasando ahora. Claro. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras son pobres y eso lo tiene que tomar la CGT. ¿Cómo no les importa esto que a mí me lleva a las lágrimas, que un trabajador no pueda poner comida en la cacerola? Sí, que no te moviliza. Se naturalizó eso. ¿Y quién defiende de este lado? Porque yo después veo, en el hospital vos ves, las farmacéuticas aumentan los costos, los precios de los nadie le dice a la farmacéutica, no, mira, acá hay que hacer un esfuerzo, por un tiempo baja tus ganancias porque el hospital está en crisis, el país está en crisis, entonces si pisás el salario de las y los trabajadores, bueno, pisá también los precios de que se liberaron, porque desregularon todo, entonces tan desregulado el precio de las prepagas. La obra social te puede cobrar copagos porque está todo liberado. Cuando nosotros consultamos con nuestros asesores legales, nos dicen
Pero mirá, le están sacando mucho de copago, no pueden atenderse porque tienen obra social, pero tienen que pagar 350.000 pesos Sí. una cirugía de vesícula. Sí. Y si no tenés la plata, te morís. Ah, y aparte que elegís, ¿no? Entre me opero o cómo. Bueno, vino Y ni una chica, hablemos vino de- una trabajadora que dice, no, lo que pasa es que como yo no soy afiliada del sindicato de UPCN, entonces me dicen que si me afilio no tengo que pagar el copago, pero que si no, UP, eso es ilegal, es extorsivo. Bueno, entonces dice, yo me tenía que operar en tal fecha, no me operé y vino a consultarnos qué hacer y hicimos un amparo, ¿no? Pero yo decía, pero espera, vos te tenías que operar. Sí, Si se te dan perdió tu- de vista que se tenía que Yo operar. pensaba en la Claro, vesícula. no, una locura. Entonces, no sé, pero a mí me importaba más el tema de su salud, porque digo, si no se opera, se le va a complicar. Claro. Bueno, ese es el nivel de abandono de la central obrera a los trabajadores y trabajadoras. Por eso es importante, bueno, organizarnos los sindicatos combativos ahora de la misma manera que se encontraron con toda la resistencia cuando quisieron destruir el hospital, van a encontrar nuestra resistencia colectiva en contra de estos sumarios que hasta van a intentar inclusive despedirnos por haber asumido orgullosamente la lucha de defender el hospital. Ahora viene el correctivo. Ahora viene el correctivo y creo que se van a encontrar con una resistencia, con la misma resistencia social que se encontraron cuando quisieron destruir al hospital. Esto es porque la línea de Feynman, que es la línea del gobierno, es lo mismo que los sumarios y las denuncias que están llegando, ¿no? El ataque a quienes, como trabajadores, nos asumimos el rol de defender el hospital, de defender las infancias y defender lo que nos corresponde defender como representantes sindicales, el salario y las condiciones de trabajo de los trabajadores. Bueno, ustedes son un ejemplo pero de eso, es una ¿no? manera también de desinformar que tiene Feynman, ¿no? El agredir para que la gente no pueda entender qué es lo que se está haciendo, ¿no? Porque Claro. uno dice, bueno, como vos recién dijiste, tomamos la facultad. No, es una manera vulgar de decir tomamos la facultad, pero en realidad estamos por un propósito, por mejora. Es ¿no? una acción son acciones para visibilizar algo, ¿no es cierto? Claro. Y además, bueno, no se rompen cosas, al contrario, vos ves esos estudiantes intercambiando con trabajadores, con profesores, y bueno, eso es lo que puede, porque si no, se interpreta como que el poder ciudadano en la democracia es solamente ir y votar. Pero no, claro. hay otra manera que tiene el poder ciudadano, que es primero el ejercicio del derecho a huelga, el derecho a la protesta, que les molesta muchísimo, por eso gasean a los jubilados todos los miércoles, porque ojalá le dieran a los jubilados el 100% de recomposición de su haber jubilatorio. Es porque terrible, es una masacre lo que hacen. Bueno, por eso nosotros ahora en la causa de los jubilados, de la universidad, de las personas con discapacidad, es la causa Garrahan también, ¿no? Y ahora también los trabajadores de la salud de La Matanza, que van a ir el 20 a La Plata a reclamarle al ministerio que los equiparen al menos con lo que ganan los del trabajador de la salud de la provincia. Y esto es un reclamo fundamental que me parece que tenemos un desafío ahí, ¿no? Todos los sindicatos combativos tenemos que empezar a unirnos en función de llenar un vacío enorme. Como un bloque, ¿no? Y funcionar como un bloque. Sabiendo que vamos a tener diferencias, no somos todos uniformados, no, está buena la diferencia y las diferentes corrientes políticas. Porque nos ayuda a construir. Claro, y tiene que ser por encima de las conducciones, digamos, de lo político partidario, porque tiene que ser un reclamo también a la conducción de cada uno de los partidos políticos. Che, mirá, porque nosotros representamos trabajadores. Sí, que piensan de manera distinta los a trabajadores todos. Piensan, y está bien, es el ejercicio de la democracia, informarse, tener sus partidos, su participación más o menos, pero yo hablando por el tema de Palestina, que dimos una charla con el doctor Trota,
vi un video de un médico, un valenciano, que daba testimonio de lo que fue para él como como parte de Médicos Sin Fronteras, salvar cientos de vidas en Gaza. Y entonces contaba su experiencia de estar en Valencia en un hospital público-privado, en donde se frustró mucho porque sentía que estaba haciendo un trabajo completamente mercantilizado. Entonces se frustró mucho y se anotó en Médicos Sin Fronteras. Y entonces tuvo que ir a distintos lugares, ¿no? Yemen, y decía, y después fue a Gaza y decía, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras lo único que queremos es tener un sueldo digno, formar una familia si queremos, y tener nada, ser felices, poder disfrutar la única vida descansar, la vida que tenemos, tener una casa, y eso es lo que nos caracteriza a los trabajadores y trabajadoras. Entonces los representantes sindicales tenemos la responsabilidad el derecho al descanso, el derecho al descanso, a poder estudiar, a poder ir a un teatro y poder ir a un cine, tener unas vacaciones, poder educar a tus hijos, ¿no es cierto? Sí, creo que son derechos humanos elementales que hoy se discuten, que hoy se ponen en discusión, ponen todo en discusión y nos quieren llevar a lo individual, nos quieren llevar a la barbarie, pero pero hay una pulseada, y yo creo que estamos dentro de esa pulseada en donde hay, por un lado, gobiernos muy, muy reaccionarios, muy violentos, crueles, de ultraderecha, pero por otro lado, polarizando del otro lado, mucha organización social, mucha despertar de, por ahí yo me encuentro con trabajadores que vienen de las luchas de la dictadura, ¿no? que vienen de las organizaciones de derechos humanos, y a los cuales yo miro con muchísimo respeto, ¿no? Y tienen como una conciencia de que hay que salir de nuevo, que hay que organizarse de nuevo, que hay que volver, hay que volver y es unirnos, y es en la calle, la movilización, eso es lo que puede forzar del otro lado una pulseada que es abierta, ¿no? Que está abierta, no está derrotada la clase trabajadora. Sí, lo importante es sostener esta unidad, ¿no? Sí, es muy importante. Sostenerlo porque queda tiempo, queda seguramente, bueno, ahora ustedes seguramente van a contestar a esta represalia que están sufriendo. Sí, y vamos por supuesto que va a ser a través de nuestros abogados, pero también va a ser resistencia en la calle, apelar a la solidaridad de todos los trabajadores y trabajadoras de todo el país que nos vinieron apoyando y que hoy celebran este primer paso. Bueno, ahora necesitamos la solidaridad para resistir a este intento de destruir justamente y descabezar a los sindicatos que nos pusimos al frente de la lucha. Y en esto estamos, porque esto es una novedad de estos días, así que creo que ese contenido también va a estar en el Cabildo Abierto del 13 a las 16 horas, que va a ser presencial y por Zoom. Bien. En donde este tema de la criminalización de la protesta y de los sindicatos combativos y de las personas y de los trabajadores que se ponen al frente de una lucha va a estar, ¿no? Dentro de la resistencia que vamos a tener que armar a fin de dar la pelea en todos los frentes. Sí, en ese sentido, nada, queríamos agradecerte por todo, no por estar acá, pero digo, por todo lo que hicieron, lo que haces. Sos una compañera mujer secretaria general, para mí eso no es para nada menor porque no sucede. No estaría sucediendo. No estaría sucediendo. No estaría sucediendo, pero... Sí. No estaría, pero bueno, lo traemos porque es muy importante. Nada, agradecerte mucho por estar acá. Muy agradecida. No, al contrario, fue un placer. Las y les compañeros ahí, que entiendan un poquito de esta pelea. Y nada, convocamos a todos el 13. Sí, la sociedad tenemos que estar ahí. Todos, todas y todos. Muchas gracias. Y este espacio es suyo para cuando quieran. Muchas gracias. Así que bueno. Muchas gracias por esta entrevista, muy amigable. No, gracias a vos. A vos. Somos todos el Garrahan, vamos. Vamos ahí a un cortecito y volvemos.